Bienvenidos nuevamente a la sesión 4 del Nuevo Nacimiento y estamos mirando las características de la identidad en Cristo. Y vamos a continuar ahora con alguien con que tiene acceso a la presencia de Dios. Vamos a estar mirando en Efesios, el capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, 18 dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Tenemos acceso al Padre. Como dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El objetivo que tenía Jesucristo al salvarnos y al permitirnos experimentar este nuevo nacimiento es que nosotros tengamos una relación con nuestro Padre Celestial. Y tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Miremos otro versículo, aquí Hebreos, el capítulo 4, el versículo 16. Hebreos 4, 16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros oramos y vamos a la presencia del Señor, dice que podemos ir confiadamente en los méritos de Cristo Jesús. Por el sacrificio de Cristo Jesús podemos tener la entrada ahí al cielo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios de que el velo que estaba en el templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender con esto, dice Hebreos, el Espíritu Santo, de que ahora se ha abierto una entrada directamente a Dios. Entonces, ese velo que se abrió en el sentido espiritual es la entrada que tenemos a la misma presencia de Dios. Se acabó todo sistema religioso. Se quedaron de lado todos los sacrificios. Se quedaron de lado todas las actividades que realizaban el pueblo de Israel para poder tener una comunión con Dios y para poder experimentar la gloria de Dios. Con el sacrificio de Jesucristo tenemos acceso, dice aquí, al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entramos a la presencia del Señor, yo puedo estar fortalecido por Él. Su gracia es la que me sostiene y la que me fortalece. Y en cada momento yo puedo acudir a Él para ser fortalecido por Él. No solamente puedo encontrar la gracia, sino también dice ahí la misericordia para el oportuno socorro. Dios mismo tiene misericordia de nosotros. Él ya no nos juzga, ya no nos condena. Y podemos entrar confiadamente para que nosotros podamos ser fortalecidos. Qué hermoso esto, de que cuando nosotros ahora cantamos y oramos, podemos estar en la misma presencia de Dios. Miremos ahí en Hebreos también, capítulo 10, nos habla ahí en el versículo 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Cuando nosotros nos congregamos para poder alabar a Dios, adorar a Dios y estar en la misma presencia del Señor. Entonces, miren lo que dice el contexto de Hebreos 10:25. Está en Hebreos 10:18. Pues dice: donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tenemos ahora la libertad para entrar en el lugar santísimo, porque Jesucristo murió
Y Él, cuando su cuerpo fue crucificado, dice que fue rasgado. El cuerpo de Jesucristo representaba a ese velo que fue rasgado. Y por la muerte de Jesucristo, porque su cuerpo fue rasgado, fue crucificado, por medio de Él, ahora nosotros, en un sentido espiritual, podemos tener acceso a la misma presencia del Señor. Así que cuando nos congregamos y nos reunimos, es para entrar en el lugar santísimo. Es para que podamos nosotros alabarle, adorarle, tomar de su gracia, experimentar su misericordia para nuestras vidas. Ninguno que entra a la presencia de Dios puede salir la misma persona. Y eso es lo que muchas veces me pregunto yo. Cuando nosotros asistimos a un servicio en una iglesia, ¿estamos entrando a la misma presencia de Dios? ¿Experimento de su gracia y su misericordia? ¿Soy yo transformado? ¿O simplemente seguimos siendo los mismos? Y es simplemente una actividad religiosa. Dios quiere que podamos experimentar su presencia en nuestras vidas. Miremos la siguiente. Dice también que en Colosenses capítulo 1, versículo 14, que nosotros somos perdonados. La palabra perdonado literalmente significa de la tensión que se rompe. Es como cuando uno está tirando de un lado y otro de otro lado, hay una tensión en el medio. Cuando se rompe la tensión, entonces se pueden acercar. Y eso es lo que ha hecho Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, somos reconciliados. Se rompe la tensión. Y ahora nosotros podemos gozar de una relación con Dios. Somos reconciliados con Dios. La tensión que había se rompió. La Biblia, antes de que nosotros recibamos a Jesucristo, dice que éramos enemigos de Dios. Pero ahora, por medio de la reconciliación, por medio del perdón, nosotros ahora somos reconciliados con Dios. Entonces, podemos experimentar el perdón en esa reconciliación. Colosenses capítulo 1, el versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice la palabra de Dios que cuando creemos en Cristo Jesús, Él toma todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y los tira al fondo de la mar. Y Dios ya no se acuerda y no tiene memoria más de nuestros pecados. Pero también leamos Efesios, el capítulo 1, el versículo 7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces ahora yo puedo vivir libre, sin culpa, porque Él ha perdonado todos mis pecados. Veamos el siguiente. Dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos completos en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Aquí la palabra completo, si ustedes pueden ver ahí, la palabra completo, piensen en la palabra saturado. La palabra completo quiere decir saturado. Es como cuando la molécula del agua es H2O. El agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Y esa es una molécula saturada. Si nosotros tratamos de meterle otro hidrógeno al oxígeno, ya deja de ser agua. De la misma manera, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, es todo lo que necesitamos. No necesitamos añadirle obras
o religión u obediencia u otra cosa para que yo pueda ser un cristiano, sino que Cristo en mí es el que va a producir todas esas cosas. Cristo en mí me va a llevar a obedecer. Cristo en mí me va a llevar a adorar. Cristo en mí me va a llevar a cumplir sus mandamientos. Es Cristo en mí. Yo no necesito más que a Cristo. Añadir otra cosa a Cristo en mi vida ya deja de ser el cristianismo. Por eso la palabra cristiano significa pequeño Cristo. Cristo tomando el control de mi vida. Y eso es lo que significa que nosotros estamos completos en Cristo. Ya no necesitamos otra cosa. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos y Él está en todos los que hemos creído en Él. Así que Cristo es suficiente. Miramos la siguiente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice que nosotros somos hechos para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Leamos Efesios 1:12. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nacemos de nuevo, Dios, el propósito que tiene para salvarnos es para que su gloria sea enaltecida. Dice la palabra de Dios que un día en el cielo vamos a cantar, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los siglos. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis, el capítulo 15. El versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. La gloria de Dios va a ser manifestada por las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y todos vamos a dar gloria a Dios por las grandes obras que Él ha hecho en nosotros. Por eso, aquí, esta característica nos dice que somos para la alabanza de su gloria. Qué hermoso, ¿verdad? Pensar de que un día todo lo que nosotros hemos hecho y hemos vivido van a dar gloria a Dios. Veamos la siguiente característica. Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20, nos dice que somos ciudadanos del cielo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando nosotros nacemos en la ciudad que nacimos o en el país que nacimos, ¿verdad? Nosotros adquirimos una ciudadanía, en mi caso ecuatoriana, ¿verdad? Por nacimiento. De la misma manera, cuando yo nazco de nuevo, voy a tener una ciudadanía celestial. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede tener este tipo de ciudadanía. Cuando nacemos de nuevo, podemos tener la ciudadanía celestial. Esa es nuestra nueva identidad. Es como que en mi cédula de identidad o en algunos países les llaman la credencial,
que muestra nuestra identidad, dice el nombre del país en que nosotros nacemos. Pero cuando nosotros creemos en Jesucristo, dice la palabra de Dios que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y ahora, al ser ciudadanos del cielo, lo que pasamos a ser en este mundo es simplemente embajadores de esa ciudadanía, representantes de la ciudadanía celestial. Pero miremos en Apocalipsis 21 cómo es que nosotros vamos a vivir ahí en el cielo. Porque un día nosotros iremos a casa. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo más importante de esta ciudadanía celestial es que vamos a gozarnos de la misma presencia del Señor. Y esto me hace acuerdo de una pareja de misioneros ya mayores. Regresaron de regreso a su país y regresaron en un barco. Y dice que cuando llegaron ahí el barco y llegó al puerto, lo que sucedió es que había una banda ahí de música que estaban tocando y que estaban con flores y con banderas, y cuando ellos llegaron, dice: mira el recibimiento que nos dan. Pero lo que sucede es que el presidente venía también en ese barco y les estaban para recibir al presidente. Y le dijo el esposo le dijo a la esposa: mira cómo ellos nos reciben. No, dice, eso no es para nosotros, eso es para el presidente. Todavía nosotros no hemos llegado a casa. Y un día nosotros vamos a estar en la casa que va a ser de nuestra ciudadanía celestial. Qué privilegio que nosotros tenemos de ser parte de esta ciudadanía. Así que tenemos que darle gracias a Dios porque ahora pertenecemos a otra ciudad. La próxima característica nos dice que nosotros somos libres de todo cargo condenatorio de que está en nuestra contra. Colosenses, el capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta de los decretos que estaba contra nosotros representa a la culpa que nosotros teníamos, que estaba escrito, de la cual nosotros ya teníamos una sentencia, y esa sentencia decía condena, castigo eterno. Para entender esto debemos pensar en los tiempos bíblicos, cuando una persona era puesto en la cárcel, se le escribía toda la lista de todas las cosas que él falló ante la ley, y también la sentencia que se le había dado a esta persona por romper las leyes. Entonces le ponían en un acta, en un papel, toda esa lista ahí en su celda. Y cuando él cumplía la sentencia, le ponían ahí perdonado. Y él podía llevarse ese papel a la casa y ponerlo ahí en su puerta. Si alguien venía a reclamar por alguna de las faltas que él había cometido,
él podía mostrar ese papel y decir que todo había sido perdonado y pagado. Esa acta de los decretos que estaba contra nosotros y que nos era contraria ha sido clavada en la cruz. Y lo que Dios quiere es que yo lleve esa acta, pero ya cubierta con la sangre de Cristo. Y Él me declara a mí sin culpa. Ahora ya no tengo yo ninguna condena más que cumplir, porque la sentencia ha sido perdonada. Otra de las características es, dice, la rama de la vid verdadera. En Juan capítulo 15, versículo 1 y 5, Juan 15, 1 y 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nosotros estamos conectados a la verdadera vida, a la vida de Cristo mismo. Nosotros hemos sido injertados para que nosotros podamos participar de la vida en Cristo. Y la razón por la que nosotros podemos llevar fruto es porque la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. También el libro de Romanos, el capítulo 11, nos habla de que nosotros hemos sido injertados en el olivo natural. Y nosotros como olivo silvestre hemos venido a ser injertados. Ahí miren lo que dice el versículo 16 y 17 de Romanos 11. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Así que nosotros hemos sido injertados en el olivo natural. Hemos sido injertados en la vid verdadera. Es Cristo mismo, la vida de Él manifestada en nosotros, que nos hace participar de esa vida, y por eso es que podemos llevar fruto. Miramos la siguiente. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos testigos. La palabra testigo en el griego es la palabra martureo. De ahí viene la palabra mártir. Es decir, que un verdadero testigo de Jesucristo es uno que va a estar dispuesto a dar la vida por predicar el Evangelio. Entonces, ahora nosotros somos testigos de Él. Y Él nos lleva ahí, miren, en 2 de Corintios, del capítulo 3, donde nos habla a nosotros el ministerio que el Señor nos ha encargado como testigos suyos. 2 de Corintios, el capítulo 3, versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón de carne. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, como representantes de Él, como testigos de Él, nosotros tenemos el mensaje escrito en nuestros corazones. Y la competencia para poder ser testigos de Él no es de nosotros, sino que viene de Él.
y por la capacitación que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros, podemos compartir el Evangelio, que es poderoso para transformar vidas. Miremos el siguiente. Dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos ministros de la reconciliación de Dios. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ha dado este ministerio de anunciar el Evangelio, para que la gente pueda reconciliarse con Dios. Y como dice aquí en este pasaje, es como que si Dios estuviese rogando por medio de nosotros, para que las otras personas vengan a conocerle, para que las otras personas puedan nacer de nuevo. Tenemos este privilegio de ahora ser ministros de este mensaje de reconciliación. Miremos lo que continúa. La palabra de Dios nos habla y nos instruye a nosotros. Después de estudiar todas estas características, miren lo que nos dice aquí. Lo que yo soy determina lo que hago, y no lo que hago determina lo que soy. Mi nueva identidad me capacita para hacer y vivir de acuerdo a mi nueva esencia. Nuestra nueva identidad viene ahora con una nueva vida. Esta nueva vida me va a permitir hacer cosas que antes no hacía. Ahora, en esta nueva identidad, yo voy a poder vivir una vida santa. En esta nueva identidad, yo voy a poder a ser embajador. Voy a poder ser un siervo. Voy a poder ser un ministro de reconciliación. Voy a poder ser luz. Voy a poder sal. Todas estas cosas que nosotros estamos estudiando, ahora yo voy a ser capaz de vivirlas. No es solamente un asunto teológico, sino que lo que hemos acabado de estudiar ahora es que va a ser un estilo de vida para nosotros. Porque lo que nosotros somos nos va a permitir hacer lo que hacemos. Pero nosotros no llegamos a ser por hacer las cosas, sino al contrario. Podemos nosotros mirar aquí un ejemplo. Dice aquí, si yo soy santo, voy a vivir en santidad. Si soy siervo, voy a servir. Si soy embajador, voy a representar y llevar el mensaje de Cristo, etc. Aquí yo puedo poner cualquiera de las 32 cosas que yo soy en Cristo, y el resultado va a ser que yo voy a vivir de acuerdo a esa identidad. Pero por el otro lado, ser un moralista no me hace santo. Servir no me hace un siervo. Hablar del Evangelio no me hace un embajador. Porque nosotros podemos hacer cosas, pero en realidad no vamos a estar reflejando lo que nosotros somos. Las cosas que yo hago no van a cambiar lo que yo soy. Yo puedo estar haciendo cosas para el Señor, pero sin haber nacido de nuevo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros,
En tu nombre no sanamos enfermos. En tu nombre no echamos fuera demonios. Mas yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. Entonces tenemos que nosotros experimentar el nuevo nacimiento. No podemos nosotros llevarnos simplemente por las cosas que hacemos. Miremos estos siguientes versículos que nos van a enseñar. Dice aquí estos pensamientos: yo no soy lo que pienso que soy. Yo no soy lo que yo pienso que soy. Yo no soy lo que otros dicen que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y eso hemos estado estudiando. ¿Qué es lo que dice Dios que yo soy? Estas 32 cosas que yo soy. No tenemos que dejarnos llevar por lo que nosotros pensamos que somos o por lo que los otros dicen que somos. Lo que nosotros somos es lo que Dios dice que somos. Y eso es lo que hemos acabado de estudiar. Miremos lo que nos dice este versículo. Lucas 5, 36 al 38. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo, sacando de él, no armoniza con el viejo. Es imposible vivir la vida cristiana sin el cambio de esencia. Las demandas de la vida cristiana solo es posible cumplirlas en el nuevo hombre. Este versículo nos está enseñando a nosotros de que nosotros no podemos poner un remiendo nuevo en un paño viejo, porque se rompe, se rasga. De la misma manera, nosotros no podemos vivir la vida cristiana en la carne, en nuestras propias fuerzas. La vida cristiana ha sido diseñada para vivirlo en una nueva esencia, en la esencia espiritual. También miremos estos siguientes versículos. Y dice, versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro no se conserva. Y el uno y lo otro se conserva. Entonces, nosotros aquí tenemos que mirar de la misma manera que con la tela. Es este otro ejemplo. El vino viejo no puede ponerse en odres nuevos. Y el vino nuevo no se puede poner en odres viejos, porque si no se rompen y se desperdicia el vino. De la misma manera, nosotros no podemos tratar de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, porque no podemos resistir. Muchas personas tratan de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas y terminan estresados. Algunos terminan con ataque al corazón y no terminan bien. Muchos se queman, se cansan o tiran la toalla porque están tratando de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. La vida cristiana solamente puede ser vivida por una persona que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu de Dios controlando sus vidas. Lucas 6, 43 y 44 dice, no es bueno el árbol, no es buen árbol el que da malos frutos, sino árbol malo el que da, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Esto es muy importante que nosotros lo notemos, porque si nosotros hemos creído en Jesucristo como Salvador, vamos a dar buenos frutos. No podemos, es como decir el árbol de papayas da papayas,
El árbol de coco o la palmera de cocos va a dar cocos, el árbol de mangos va a dar mangos. Es decir, que el árbol va a dar de acuerdo a la especie que fue sembrada. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué fruto vamos a producir? El fruto que produce un cristiano es a Cristo, es la vida de Cristo. Entonces, es una cosa natural para una persona que ha nacido de nuevo que la vida de Cristo se manifieste en él. Así que no podemos esperar que uno que no ha nacido de nuevo viva como Cristo. El fruto de un cristiano es la vida de Cristo manifestada en la vida del creyente. Entonces, esta lección ha sido muy importante para nosotros, porque ahora podemos hablar de esta nueva identidad, esta nueva esencia, de que somos nuevas criaturas, de que somos hijos de Dios, de que somos todas esas 32 cosas que hemos estado estudiando. Espero que esta lección sirva para afirmarles en Cristo, para poder vivir una vida diferente. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Y en el siguiente video veremos y repasaremos las preguntas. Que Dios continúe bendiciéndoles.